lo más dinámica y menos aburrida posible, porque es un jueves, 8 de la noche, yo sé que todos estamos cansados, agotados, de temas laborales tal vez, temas académicos, en mi caso los dos. Entonces voy a tratar de seguir la clase lo más dinámica posible. Eso sí, las preguntitas que vayan teniendo me la van dejando por el chat para yo poderlas absolver al final de la clase. ¿Ya? Igual, si hay alguna duda, alguna pregunta, eh, digamos, se hospede en ustedes luego de esta clase, que sea de la primera sesión que vamos a tener el día de hoy, pueden hacérmela llegar a través de mi LinkedIn. Yo voy a dejar al final mi página para que podamos conectar, e igualmente cualquier consulta, ayuda o consideración que ustedes crean por conveniente tener hacia mi persona, me lo pueden hacer con total confianza, ¿verdad? A mí me gusta mucho explicar, trasladar y sobre todo apoyar a quienes realmente están interesados en aprender y ver muchos más temas de los que yo puedo conocer. Bien, no sé si tengo el host, Yasmín, para compartir mi pantalla, porque como estoy dobleteando pantalla, quiero compartir, ir compartiendo. Creo que sí. Sí, doctora, puede compartir. Ya, ok. Bueno, a mí me gusta seguir mis clases enfocándome un poco en la teoría, en ejemplos y en las casuísticas, ¿ya? Al final, yo le voy a pasar a Yasmín, porque sé que tiene un aula virtual, varios recursos que pueden ustedes revisar luego si les interesa ahondar un poco más en el tema, para que los puedan leer y los puedan profundizar y concretar un poco los conceptos que vamos a ver en estas 2 horas, que espero sinceramente que nos dé la vida para ver todo lo que engloba la introducción al derecho laboral. ¿Ya? Como bien ha dicho Yasmín, yo veo temas laborales. De hecho, es un poco extraño porque yo empecé viendo temas financieros corporativos. Luego por mi vida pasó la sostenibilidad, y justamente ahí me di cuenta que la sostenibilidad y el derecho laboral se iban muy bien. Ya empecé viendo temas de hostigamiento sexual laboral, es uno de mis temas favoritos realmente para ver. Y luego me enfoqué un poco en relacionamiento laboral, y ahora veo que voy a silenciar mi teléfono ya, porque esto me distrae sinceramente. Veo temas de investigación de desarrollo para el estudio de Vinatei Toyama. De hecho, yo ahorita estoy siendo analista en ese estudio, y justamente por razones de la misma función, tiendo a ir un poco más allá de los demás y analizar. Entonces, por eso les digo, cualquier duda, consulta que ustedes puedan tener, las podemos profundizar juntos de querer ser es el caso, ¿ya? Bien, ¿qué es el derecho laboral? ¿No? Todos sabemos, creo yo, acá, o al menos tenemos los conceptos como que previamente profundizados, no, tal vez no a fondo, pero sí conocemos que el derecho laboral está presente en nuestra vida, así no queramos, ¿no? Así seamos informales o formales. Toda la vida el derecho laboral va a ser eh, algo que va a estar presente en nuestras vidas, porque el derecho laboral es mucho más que una simple regulación. Es, digamos, para mí, mi parecer, ustedes podrán de repente con el pasar de la clase sacar sus propias conclusiones, digamos que es la columna vertebral de una relación laboral equilibrada y justa, ¿no? Por eso es que yo les decía, oye, Yane, pero ¿por qué el derecho laboral tiene que ver con la sostenibilidad? No, porque justamente lo que yo opino es que el relacionamiento laboral que tenemos todos, ya sea con empresas, de parte del trabajador, de parte del empleador, o así seamos informales y tengamos algún negocio, seamos emprendedores, etcétera, etcétera, eh, siempre vamos a tener en cuenta que todo debe ser basado en un crecimiento sostenible. ¿Qué es la sostenibilidad? Nada más y nada menos que poder ser eficientes en el corto, mediano y largo plazo, haciendo que justamente todo esto, aparte de generar un impacto positivo en el planeta y todo lo demás, que todo esto sea consistente y pueda generar
un crecimiento eficiente, ¿no? Entonces, las relaciones laborales, para que sean fundamentadas en algo fuerte, deben ser sostenibles en el tiempo, ¿no? Esta rama de derecho no solo establece reglas, sino que también busca en muchos casos, les voy a ir adelantando acá para que puedan ir leyendo, en muchos casos busca garantizar la igualdad, la dignidad y los derechos de quienes, digamos, forman el corazón de cualquier empresa, que son, en mi caso, en su caso, no sé si en todos, los colaboradores, los trabajadores, etcétera, ¿no? Entonces, a través del derecho laboral se asegura que cada trabajador, que cada colaborador, sin importar su rol, cuente con protección y un entorno laboral que respete sus derechos, sobre todo sus derechos y su bienestar, porque antes no se hablaba tanto de esto, pero ahora se habla mucho sobre el bienestar del empleado, que tiene que haber un clima adecuado, no se hacen encuestas, de hecho, en las empresas para ver qué opinan los empleados de forma anónima, para saber qué más hay que fortalecer. Entonces, es importante ahora reconocer que las empresas y todos en general nos preocupamos mucho más por nuestro crecimiento dentro de la compañía, pero también por nuestro bienestar personal y emocional. Entonces, por eso es que también digo que esto justamente hace que nosotros querramos fundamentar que el respeto tiene que ser basado en todos los derechos de los trabajadores y, por supuesto, de los empleadores, porque también los empleadores tienen derechos, pero también el bienestar de ambas partes, ¿no? Entonces, justamente, al mismo tiempo, proporciona a los empleadores, hablando ya de las empresas, de las compañías, un marco claro para gestionar sus negocios o sus núcleos del negocio, sus actividades principales, secundarias, de manera correcta, de manera ética y de manera sobre todo responsable ante la norma. Yo sé que la norma a veces es un poco loca, ¿ya? De hecho, en el derecho laboral la norma es bien loquita, pero digamos que todas las compañías deben seguir la norma para poder cumplir con ese estándar que se busca de respeto hacia los trabajadores y viceversa. Entonces, nosotros no tenemos lamentablemente una clase de inteligencia artificial y el derecho laboral o temas de globalización y automatización, pero estamos en un mundo, por ejemplo, de constante evolución, ¿no? Y por eso les menciono la inteligencia artificial, por si lo quieren chequear. Eh, en un mundo de constante evolución en el cual tenemos tendencias que cambian día a día, donde el trabajo y los derechos laborales se enfrentan desafíos, se enfrentan transformaciones. Escuché la vez pasada en un sector en específico que los trabajadores estaban preocupados porque se iban a quedar sin trabajo, sin chamba, por justamente los robots que ha sacado Elon Musk, ¿no? Entonces estamos como que todos asustados ahí, ansiosos. Puede ser verdad, puede no ser tan verdad, pero lo que sí se dice es que el derecho laboral se erige como una herramienta de equidad, respeto y justicia. Entonces, digamos que es la esencia de una sociedad que valora a cada individuo y reconoce que detrás de cada contrato que puede existir hay una persona, ¿no? Y a mí siempre me gusta hablar así porque no somos robots. Entonces, más allá de ser unos simples trabajadores, somos personas que justamente estamos en un empleo o estamos haciendo cosas eh, porque tenemos sueños, tenemos metas y necesidades. Entonces, justamente para que todo esto esté alineado, o al menos se trate de alinear, existe el derecho laboral. ¿Ya? Como dice la slide, que ya se los he resumido y ahora les voy a comentar un poco más sobre eso, es la rama del derecho que regula las relaciones jurídicas entre dos personas, ¿no? Bueno, en este caso, dos actores, el empleador, el trabajador. Entonces, el derecho laboral es una disciplina compleja, es una disciplina fundamental en el ordenamiento legal de cualquier país, en específico en nuestro país, porque regula a través de el conjunto de normas, principios y doctrinas las relaciones que existen entre actores, el empleador y el trabajador, pero las relaciones de subordinación y dependencia. Porque vamos a ver ahorita, bueno, ya casi finalizando la hora de sesión, que hay tipos
de contratación que no necesariamente tienden a tener una subordinación y que no necesariamente son contratos de trabajo, ¿no? Ya adelantándoles un poquito. Entonces, el derecho laboral, digamos que habla y este campo del derecho busca establecer un equilibrio entre las asimetrías del poder inherentes a la relación laboral, debido a que el empleador, al ser el proveedor del capital y la fuente de trabajo, suele ostentar un nivel de influencia superior al del trabajador. Entonces, para contrarrestar esa desigualdad, porque así lo han denominado algunos actores, el derecho laboral establece un marco regulatorio, básicamente, ¿no? Que impone obligaciones específicas al empleador, estándares que tiene que seguir, no sé, como el pago de una remuneración justa, de acuerdo a la escala del mínimo, dependiendo de cada país, garantías de condiciones de seguridad y salud en el trabajo, respeto de derechos fundamentales dentro del trabajo, prohibición de discriminación, entre otras cosas. Entonces, no solo regula este tipo de derecho un contrato de trabajo, como convencionalmente se ha visto antes, sino que en su fase ya de extinción tiende a revisar temas ya de terminación de vínculo laboral, celebración de contrato, que sí tiene que ver mucho con la fase inicial, y ya durante su ejecución tiende a revisar el cumplimiento de las obligaciones y derechos de ambas partes. Porque no solamente los trabajadores tenemos derechos, tenemos también obligaciones, porque la parte contraria, que es el empleador, tiene derechos. Entonces es de ambas partes, es viceversa, es compartida la relación. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, se contemplan causas específicas para el despido, tanto arbitrario, disciplinario, etcétera, y se establecen mecanismos para evitar justamente esos tipos de despidos abusivos, promoviendo una estabilidad en el empleo, porque en realidad el derecho laboral es lo que busca, una estabilidad, que puede existir una relación continua entre el empleador y el trabajador, aunque no todas las empresas quieran eso, pero el derecho laboral tiende a buscar esto, aparte de otras cosas, ¿no? Abarca también negociaciones colectivas, frente a las relaciones colectivas de trabajo, regula la negociación colectiva, las huelgas, medios de protesta, ¿no? Todo lo que tiene que ver ya con el derecho colectivo al trabajo. Entonces, en resumen, el derecho laboral es nada más y nada menos que una estructura jurídica destinada a proteger la dignidad de los trabajadores y sobre todo fomentar un entorno laboral equitativo, ajustándose a las necesidades cambiantes de la sociedad y la economía, por supuesto, porque todo cambia, todo se mueve, y sobre todo jugando, digamos, un rol crítico en la construcción de una paz, se podría decir, paz y justicia en el ámbito laboral, solamente ámbito laboral. Entonces, básicamente, la definición que ustedes ven en su pantalla es el resumen de todo lo que les he dicho, pero creo que para ahondar un poco en materia, he querido por conveniente explicarles ese detalle, ¿ya? ¿Cómo surge el derecho al trabajo? A mí no me gusta la historia, sinceramente, pero es un punto importante que necesariamente teníamos que ver, ¿ya? Teníamos que ver porque sí es importante conocer cómo surgió, qué pasó, por qué sucedió, porque en algún momento ustedes van a tener que responderse estas preguntas. No sé si todos estén netamente dedicados al derecho laboral, pero en algún momento la información va a ser importante. Entonces, es mejor a que la tengan y cuando la necesiten la puedan sacar a no tenerla y tener que buscarla. Entonces, bueno, aquí tengo una cita. Pero creo que acá había preparado otro acá, pero vamos por orden. Ya. A ver, ¿cómo surge el derecho laboral? La revolución industrial marcó el inicio de la modernización económica, pero a costa de enormes desigualdades sociales. Ustedes recordarán que han habido muchas situaciones en las cuales en años pasados, en siglos pasados, han sucedido a través de desigualdades de condiciones laborales. La mano de obra
sobre todo la mano de obra, migró masivamente del campo a las fábricas en las ciudades, donde no existía ninguna regulación que protegiera los derechos de los trabajadores, ¿no? Entonces, justamente al no existir regulación, esa situación llevó a cabo una serie de abusos, como jornadas eh, estrepitosamente abusivas, empleo de menores de edad, o mejor dicho, empleo de menores de edad para trabajos en específico, empleo digamos, empleo destinado a mujeres que no por el tema de discriminación, sino por un tema de condiciones, no eran correctamente identificados para que sean justamente para mujeres. Yo sé que las mujeres somos fuertes y empoderadas, pero biológicamente los hombres son más fuertes, ¿no? Entonces, había mujeres en trabajos pesados que necesariamente tenían una, digamos, injerencia negativa en su salud. Entonces, no habían condiciones de seguridad y salud correctas, sino deplorables. Entonces, en respuesta a esta explotación y ante la presión social y los movimientos sindicales nacientes en esa época, comenzaron a surgir leyes que protegían a los trabajadores. Estas leyes se consideran los primeros pasos del derecho laboral y justamente buscaban establecer normas mínimas para regular la relación entre el empleador y trabajador. Por ejemplo, una de ellas, en el Reino Unido, se aprobó el Factory Act en 1833, que limitaba justamente la jornada infantil. Ahora eso vulneraría los derechos humanos, ¿no? Que un niño trabaje, aunque en algunos casos, según la norma peruana, se puede, pero en el Perú el derecho laboral también ha emergido como una respuesta a las condiciones laborales de principios del siglo XX. En ese entonces, las empresas mineras, las empresas agrícolas, sobre todo en esas, porque hasta el momento se suele todavía no identificar correctamente los regímenes laborales adecuados para ese tipo de sector. Pero remontándonos a esos años, a ese siglo, las empresas de esos sectores, controladas en gran parte por capital extranjero, que tenían ya el mindset y el chip de la explotación laboral, empleaban a trabajadores peruanos en condiciones muy precarias, ¿no? Entonces esto motivó nuevamente una serie de protestas, movilizaciones, especialmente en sectores estratégicos como los que les acabo de mencionar. Minería, industrial, agrícola, donde mayormente se veía la discriminación y el abuso hacia los trabajadores. Entonces, a medida que los movimientos sindicales adquirieron fuerza, visibilidad, el Estado peruano empezó a adoptar normas laborales, aunque inicialmente de manera limitada. Por ejemplo, en el año 1919 se estableció una jornada laboral de 8 horas para evitar la explosión excesiva, marcando uno de los hitos más importantes del derecho laboral peruano, ¿no? De hecho, la evolución del derecho laboral en Perú se ha consolidado como la incorporación de normas laborales en las constituciones políticas de otros países. La del 33, la constitución de 1933, fue una, de hecho, fue una de las primeras en incluir derechos laborales de forma explícita. No como los tenemos ahora, evidentemente, pero algo era. Y algo potente se estaba haciendo en ese entonces. Entonces, la actual, que es nuestra constitución de 1993, que se la quieren volar, ¿ya? No vamos a entrar a ese detalle. Recoge una serie de derechos fundamentales específicamente laborales, ¿no? Habla sobre la libertad de trabajo, sobre el derecho a la estabilidad laboral, derecho a una remuneración justa, entre otros, ¿no? Entonces, la cita que ustedes están viendo en la pantallita es una imagen que explica qué fue lo que pasó en Inglaterra, que comenzó en Inglaterra y que, digamos, que justamente todo lo que yo les acabo de comentar comenzó en este país a mediados del siglo XVIII, transformando profundamente las relaciones laborales. Entonces, antes de esta revolución, las relaciones de trabajo se caracterizaban por sistemas como la esclavitud en la Edad Antigua y la servidumbre durante la Edad Media.
donde las personas trabajaban, sinceramente, si ustedes se buscan por ahí algunas imágenes, trabajaban en condiciones de dependencia extremas, sin derechos, protección, en la peor aberración que ustedes se pueden imaginar, ahí trabajaban los señores que vivían en ese tiempo. Entonces, con la llegada justamente de lo que yo les decía de la revolución industrial, este cambio se debió a varios factores que fueron sucediendo en ese entonces. Sustitución de la mano de obra por maquinarias, porque fue avanzando, obviamente, digamos, la industria y ya se comenzaron a automatizar algunas cositas, se comenzaron a mecanizar algunas cosas, entonces eso permitió aumentar la producción a gran escala, reduciendo el uso de mano de obra en actividades agrícolas, sobre todo agrícolas, porque siempre esos sectores son los más golpeados en temas laborales de producción. Entonces, eso generó que las ciudades crezcan, que fueran urbanizándose de forma más acelerada y sobre todo modificando las condiciones laborales que en ese momento vivían, porque la sociedad cambia, el pensamiento cambia y las leyes tienen que adecuarse a lo que la sociedad busca en ese momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, el movimiento de la inteligencia artificial es un excelente momento para que todos los países comiencen a ver qué cosa es lo que van a regular sobre esto, porque es una movida que se está dando. Lo mismo pasaba con el derecho laboral en ese momento, ¿no? Entonces se fue transformando, se fueron transformando las relaciones laborales, las condiciones de explotación y nacimiento de la conciencia de clase, digamos, fueron provocando unos sentimientos en los trabajadores, los cuales lucharon para iniciar justamente con la producción de leyes protectoras que en su tiempo fueron avanzando y fueron consiguiendo temas mucho más importantes y que fueron tomando consideraciones más relevantes para que los trabajadores no sean explotados básicamente. Ni los trabajadores, hablando de hombres, mujeres, niños, y todo lo que pueda traer eso consigo. Entonces, la revolución industrial fue uno de los grandes momentos en los cuales se puede entender como el nacimiento del derecho laboral y la regulación estatal en algunos países, y la situación de los trabajadores y la presión de los movimientos sociales llevó a que los gobiernos, ya no hablando solamente de Perú, sino también a nivel general, comenzaran a regular condiciones laborales mejores para los trabajadores, ¿no? Entonces, se sabe que este proceso da lugar a lo que hoy se conoce como el derecho laboral, que ya saben muy bien qué cosa es lo que significa, y justamente ya durante la época colonial y las primeras décadas republicanas, los sistemas laborales en el Perú fueron incluyendo formas de servidumbre y trabajos ya basándose en alguna que otra norma por ahí que pudiera proteger de algún modo, porque digamos que tampoco no es que estaban súper especializados, pero trataban de hacer un esfuerzo. Entonces, con el tiempo y especialmente con la modernización y los cambios económicos, digamos, dando inicios ya del siglo XX, se introdujo el trabajo asalariado en sectores industriales, lo que provocó la aparición de movimientos sindicales y protestas que impulsaron mucho más rápido el reconocimiento de derechos laborales. Entonces, yo sé que esta es una parte, a no ser que a alguno le guste, aburrida, pero necesariamente importante para que sepamos de dónde nace. Yo no les voy a hablar de la marcha que hicieron, porque realmente no la sé a fondo, pero de la marcha que hicieron en Estados Unidos para reconocer a los derechos laborales, ¿no? Es algo que todos debemos de saber, pero la historia inicialmente empieza en estos puntos, en estos siglos, qué cosa es lo que sucede, cómo, cuándo, dónde, y me parece que es lo más importante que ustedes deben conocer, ¿ya? Ahora sí, pasando a un poco hablar de los principios y revisar juntos cuáles son los principios que regulan, se podría decir ahorita, en este momento, actuality, el derecho laboral. Vamos a ver algunos, empezando por una cita de Américo Pla Rodríguez, porque siempre las citas son buenas porque nos ayudan a recordar qué fue lo que pasó para que llegara a ser los principios lo que son ahorita, en este momento.
Entonces, justamente la cita que ustedes ven en la pantalla explica el concepto de qué son los principios jurídicos del derecho laboral y cuál es la importancia en el derecho, ¿no? Según este autor, lo que nos dice es que los principios pueden definirse como líneas directrices que cumplen varias funciones, ¿no? Dentro del sistema jurídico. Una de ellas, por ejemplo, es una función de inspiración normativa. Inspiración normativa. ¿Qué nos dice esto? ¿O qué nos quiere decir, mejor dicho, esto? Los principios sirven como base para la creación de nuevas leyes, y eso tenemos que tenerlo súper claro. Al ser guías generales de valor y justicia en el derecho laboral, inspiran a los jurídicos, a los eruditos, a los legisladores, al momento de elaborar normas que respondan a los valores fundamentales de la sociedad en ese momento. O, por ejemplo, principios como el de la justicia, el de la igualdad, de equidad, inspiran normas que protegen derechos fundamentales. Entonces, esa es una de las funciones que tienen los principios en este sentido, ¿no? Es una orientación en la interpretación de normas, también nos ayuda, por supuesto, y esto considero yo que es lo más importante, nos ayuda a resolver casos no previstos. Casos no previstos, casos atípicos, que tal vez suelen ser un poco extraños y pasan muchísimo en nuestro país porque la Corte Superior a veces se raya, el Tribunal de Fiscalización de la SUNAFIL se raya, ¿no? Entonces tenemos un sistema peruano judicial bastante complejo, por no decir especial, y estos principios son especialmente importantes en situaciones donde no existe una norma específica para resolver un caso particular. No, existen los precedentes vinculantes, existen las casaciones, las resoluciones que marcan algún tipo de precedente y pueden ser usados en algún momento. Pero en estos casos, los principios permiten al juzgador o al juez tomar decisiones fundamentadas en valores y directrices generales, ¿no? Entonces, así funcionan como un tipo de suplente cuando el sistema jurídico tiene vacíos o tiene lagunas, porque el sistema jurídico tiene muchas, y sobre todo el peruano. Entonces, en resumen, los principios jurídicos no son reglas específicas, no marcan la pauta en específico, pero sí sirven como fundamentos generales que informan, que tienden a guiar, a orientar en el sistema legal en su conjunto, específicamente en el derecho laboral. Entonces, ¿son esenciales? Sí. En la labor jurídica, tanto en la creación de leyes como en su interpretación y aplicación práctica, porque nos ayudan a darnos un poco el contexto de lo que podría hacerse en un caso en el que no se tiene idea de lo que se va a hacer, ¿no? Porque el juez no es un erudito en todas las materias del mundo, entonces pueden haber casos que no se sepan cómo resolver y justamente estos principios que vamos a ver en este momento son de mucha ayuda para resolverlos, ¿ya? El principio protector. ¿Qué les dice el principio protector? ¿No? Yo he tratado de ser lo más clara y específica posible para que ustedes vayan ahí leyendo y especificando. Recuerden que yo les voy a dejar material secundario para que puedan ahondar en esos temas. Pero, ¿qué nos dice este principio? ¿No? Lo he puesto primero porque muchos autores especifican que es uno de los principios fundamentales del derecho laboral. ¿Por qué? Porque tiene como objetivo uno muy importante, que es brindar una protección especial al trabajador, considerando la parte más vulnerable en la relación laboral, ¿no? Como ustedes ven ahí, el artículo 23 de nuestra Constitución establece que el trabajador es objeto de atención prioritaria del Estado, ¿no? Especialmente en casos de vulnerabilidad como el de madres, el menores de edad y sobre todo personas con discapacidad o personas que están impedidos de trabajar, que justamente podrían ser personas con discapacidad o algún tipo de incapacidad de su discernimiento. Entonces, soy workaholic, por eso me ven mirando el celular, pero no es porque me estoy distrayendo, ¿ya? Entonces, volviendo, en el ámbito laboral, este principio se parte de la presunción de que el trabajador tiene una posición de desventaja frente al empleador, lo cual suele ser cierto en la mayoría de casos, ¿ya?
Pero, digamos, partiendo de esa presunción que el trabajador tiene una posición de desventaja frente al empleador o a la compañía, a la empresa, como ustedes quieran entenderlo, justamente porque la empresa posee mayor poder económico y capacidad de decisión. Porque ¿quién es la que te hace el contrato? La empresa. ¿Quién es la que te contrata? La empresa. Entonces, esto hace que la relación laboral pueda, no digo que todas son así, pueda ser desigual y el derecho laboral se orienta, en específico este principio, en orientar un poco el equilibrio de esa relación media tóxica que a veces solemos tener nosotros los trabajadores con algunas compañías, ¿no? Trata de proporcionar al trabajador una protección especial que en algunos casos tiende a limitar el poder del empleador para que éste no cometa abusos. O sea, como que lo protege un poco también al empleador, ¿no? Porque si comete abusos, le cae su multa del SUNAFIL. O sea, si algunos no saben qué es SUNAFIL no es nada más y nada menos que la superintendencia de inspecciones laborales que tenemos en nuestro país. Básicamente se encarga de emitir resoluciones que atienden muchas quejas de los trabajadores, pero también se encarga de oficio de ir a las empresas y verificar si es que se está cumpliendo con la norma en todos los sentidos del derecho laboral. ¿Ok? Entonces, es una FIL, si es que ve algo medio raro, puede multar al empleador, ¿no? Y si es que lo ve y tiene la prueba que está raro, con mayor razón. Entonces, por eso digo que como que medio lo protege, porque digamos, la empresa, pues no creo que alguna empresa quiera ser multada para pagar una multa dependiendo de la escala de gravedad, ¿no? Entonces, proporciona, si bien es cierto, una protección especial al trabajador, pero también busca que el empleador no cometa ningún tipo de abuso justamente para evitar multar, aunque a la SUNAFIL le encanta multar, pero la idea es esa, ¿no? Entonces, las reglas derivadas del principio protector se dividen en tres reglas específicas que guían la interpretación y aplicación de las normas laborales en beneficio de los trabajadores. Que ustedes las ven ahí, ¿no? Que están colocadas de manera breve, como la primera que es el indubio pro operario. En caso de duda la interpretación de una norma laboral, lo que nos dice este principio es que se debe elegir la interpretación que más favorezca al trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Que esta regla es crucial en la resolución de conflictos, ya que va a garantizar que cualquier ambigüedad en la normativa, vacío, etc., que lo hemos hablado, se resuelva a favor del empleado y no a favor de la empresa, ¿no? Entonces, la norma más favorable, que está ahí también, cuando hay varias normas aplicables en un mismo caso y una de ellas beneficia más al trabajador, esa es la que debe aplicarse. Tan sencillo como es. Debe aplicarse la más favorable. Esto implica que si existen dos o más disposiciones legales aplicables a un mismo caso, el juez o la autoridad en ese momento, porque puede ser también el tribunal de la SUNAFIL, tanto primera como sala plena, debe optar por la que otorgue mayores beneficios al trabajador, ¿no? Entonces, aquí hay algo que ya yo les he colocado, que no sé dónde está. Vamos a adelantar ahí un poquito, aunque creo que mejor no, porque si no se va a confundir. Debemos optar por la condición más beneficiosa, ¿no? Que también es una de las tres reglas. Si un trabajador ha adquirido condiciones laborales favorables, estas no deben ser empeoradas por cambios normativos, por cambios de contrato que desnaturalicen la relación laboral o el contrato. No siempre deben ser compatibles con el orden público laboral, es decir, con las normas, básicamente. Entonces, esto protege al trabajador de retrocesos en sus beneficios, de retrocesos en sus condiciones y garantiza que mantenga ventajas adquiridas dentro de lo legalmente correcto, ¿no? Porque hay trabajadores que en algunos casos ya se pasan por querer reclamar cosas que tal vez no le corresponden, pero por norma debería garantizarse ventajas adquiridas que nosotros ya tenemos porque la norma lo dice así. Entonces, básicamente, ese es el principio protector, ¿no? ¿Cuál es la importancia ya en el principio protector? Va a ser fundamental porque refuerza la función tutelar del derecho laboral. Punto.
Función tutelar, ¿qué significa? Proteger al trabajador, ¿no? Asumir que el trabajador es la parte más débil en la relación, es lo que dice al principio, no lo digo yo. Entonces, al asumir ese detalle, el sistema legal busca equilibrar el poder y otorgar al empleado una serie de garantías que le permitan trabajar en condiciones dignas, justas y sentirse más cómodo en su espacio laboral, porque se encuentra protegido de alguna manera. Entonces, el principio protector es como la mamá de los trabajadores, cuando existen algún tipo de desavenencias o hay casos en los cuales hay vacíos legales, lagunas legales. ¿Qué dice el principio indubio pro operario? Que es una de las reglas del principio que acabamos de ver, ¿no? Este principio lo que nos dice es que en caso de duda, ambigüedades sobre el sentido de una norma laboral, se debe interpretar nuevamente de manera favorable al trabajador. Es casi lo mismo que el principio anterior, ¿no? Actúa como una herramienta para proteger justamente al trabajador en situaciones de incertidumbre normativa, debido a que el trabajador es considerado nuevamente como la parte más débil del derecho laboral. A mí no me gusta decir mucho eso, ¿ya? Porque siento que no necesariamente el trabajador es la parte más débil. En algunos casos sí, pero lo que nos dice la norma es que en todos los casos el trabajador es la parte más débil. Entonces, justamente este principio exige a que los jueces y las autoridades que interpreten cualquier ambigüedad en la normativa laboral en favor del empleado o el colaborador pueda asegurar que no se le perjudique por posibles vacíos o ambigüedades legales, ¿no? Digamos, muy parecido al principio protector. Entonces, para que lo tengamos claro, vamos a irnos a un ejemplo de aplicación, porque yo les he contado que me gustan muchos ejemplos. Si existe una ley que permite interpretaciones tanto restrictivas como amplias del derecho laboral, como el pago, no sé, de beneficios o indemnizaciones, el juez o la autoridad que está viendo ese tema debe optar por la interpretación que garantice el mayor beneficio al trabajador. Por ejemplo, si una norma establece que los trabajadores tienen derecho a días de descanso, pero no especifica cuántos, porque suele pasar, el juez debe decidir el número de días de descanso. ¿Cómo lo decide? De una manera en la cual pueda encontrar un tipo de favorecimiento al trabajador, ¿no? Obviamente estableciendo la norma y todo lo demás, días de vacaciones, etcétera, pero favoreciendo al trabajador. Entonces, digamos, este principio se concatena con el anterior y ahora sí vamos a este PPT, ¿no? O a esta slide, que nos dice la condición más beneficiosa, que es más que un principio, es una regla, que lo hemos visto juntos, que establece que si un trabajador disfruta de una condición favorable en su trabajo, en su empleo, esa condición debe ser respetada, incluso si se introducen nuevas disposiciones que puedan ser menos beneficiosas, ¿no? La finalidad es proteger derechos ya adquiridos por trabajadores y justamente evite que estos retrocedan en caso de cambios en las normativas, acuerdos que entendería que pues lo ideal es que se cambie y se formate cosas positivas para los trabajadores en el hemiciclo, en el Congreso, pero con nuestro país nunca se sabe. Entonces, justamente lo que trata de hacer esta regla es mantener condiciones favorables, prohibición de retrocesos, que justamente hablan un poco de digamos, o el impedir que los empleadores disminuyan beneficios de los trabajadores al modificar condiciones de trabajo o al aplicar nuevas normativas, ¿no? Entonces, eso significa que cualquier cambio debe ser para mejorar la situación del trabajador, no para empeorarla. No sé si ustedes habrán visto esos memes que dice, jefe, quiero que me suba el sueldo. No, jefe, quiero que me dé el sueldo que me corresponde, y el meme sale, pues, ¿no? Que dice, pero es ilegal bajarte el sueldo, ¿no? Porque justamente es ilegal que a uno le bajen el sueldo porque, o sea, a uno le tiene que subir el sueldo. No bajárselo si es que ya tiene uno establecido un contrato. Entonces, más o menos por ahí va la cosa. Siguiendo con la cita de José Quirós Lobo, creo que vamos bien con el tiempo, justamente señala que es
este principio, regla, como se le llama, tiene dos tipos de manifestación, ¿ya? Dos tipos de entendimiento. Uno, que son los, que son los beneficios convencionales o consuetudinarios que tiende a darse para el trabajador. Entonces, cuando un trabajador ha adquirido ciertos beneficios a través de acuerdos, por ejemplo, como convenios colectivos, ¿no? O como algún tipo de costumbre en la empresa que se hace que todos los años nos dan pago y canasta, ¿no? Entonces, cuando ya hay beneficios adquiridos por costumbre, por convenios colectivos, por acuerdos, pliegos de reclamos, etcétera, esos beneficios deben respetarse, incluso si son más favorables de lo estipulado en la ley. Este aspecto del principio permite que los beneficios adicionales que los trabajadores adquieren a través de acuerdos formales o prácticas habituales no se pierdan, aunque la ley contemple mínimos o no los contemple. Porque la ley no dice que nos tienen que dar pago todos los años de Navidad, pero al menos a mí mi trabajo me dan pago, o al menos en algunos trabajos dan canasta. Creo que en todos los trabajos formales al menos se acostumbra a dar canasta a fin de año, ¿no? Y no es algo normativamente dado, sino es una costumbre, porque nosotros celebramos Navidad en diciembre, a finales de año. Entonces, digamos, la gratificación en diciembre sí es algo legal, pero adicionalmente a esto, la costumbre está en que nos dan algo adicional, que es el pago, la canasta. Entonces, más o menos por ahí va la cosa. Y luego, las condiciones de trabajo basadas en leyes derogadas, que habla sobre, por ejemplo, en el caso de que un trabajador haya obtenido condiciones favorables bajo una ley que ya no existe, que ya la derogaron o que ya la modificaron. Este principio permite que el trabajador mantenga esos beneficios aunque la norma ya no esté vigente, ¿no? Entonces, no sé, se deroga la ratificación, ¿no? Según este principio debería seguirse dando la ratificación, ¿no? Porque son favorables al trabajador. Entonces, esto asegura que los derechos adquiridos bajo normativas anteriores no se vean afectados por cambios legales que pueden reducir beneficios de los trabajadores. Ya luego está la discusión que si es correcto o no es correcto, si el Congreso lo promulga, el Congreso promulga cualquier cosa y luego las empresas se hacen bolas. Entonces, ya es un tema aparte, pero lo que nos dice este principio es lo que les comento. Principio de renunciabilidad. Es uno de los principios que más se escucha en algunos casos porque es sinceramente el que más se usa. Ese y el de primacía de la realidad, que lo vamos a ver, me parece. Porque justamente lo que se busca con este principio es establecer derechos reconocidos al trabajador por la Constitución y por la ley, ¿no? La ley general de productividad, de competitividad, la nueva ley procesal que hoy día lo han cambiado, han introducido algunas cosas que justamente reconoce que algunos derechos de los trabajadores son irrenunciables, ¿no? Es decir, el trabajador no puede renunciar a ellos ni en forma expresa ni en forma tácita. Entonces, este principio está reflejado, como ven ahí, en el inciso 2 del artículo 26 de nuestra Constitución, y justamente poniéndolos en simple nada más, para que puedan entenderlo, y yo también, porque a veces se me va la idea. Este principio niega validez jurídica a cualquier acto por el cual el trabajador intente renunciar a sus derechos laborales. La razón detrás de esta norma básicamente es proteger al trabajador frente a posibles situaciones de presión o necesidad que puedan llevarlo a aceptar condiciones que menoscaben sus derechos solamente por aceptar un puesto de trabajo, básicamente, ¿no? Limita la autonomía de la voluntad de cada uno en el ámbito laboral y reconoce que la relación entre trabajador y empleador no es completamente equitativa siempre, porque, o sea, hay una relación de subordinación, de dependencia, de poder, y no siempre los trabajos te pintan pajaritos, ¿no? O sea, no todos los trabajos se respetan los derechos laborales, y justamente lo que ayuda y trata de hacer este principio es evitar que el trabajador, motivado por alguna urgencia, obtener o conservar un empleo, acepte condiciones que son impuestas por el empleador que vulneren sus derechos laborales. Entonces, ¿qué es lo que nos asegura este principio?
Lo que nos asegura es que los derechos laborales mínimos establecidos por la legislación no se conviertan en disposiciones opcionales que, ay, sí, yo puedo, es facultativo, ¿no? O sea, no es obligatorio que te dé gratificación, pues, ¿no? O sea, tú puedes renunciar a tu gratificación, no, sino que en garantías inalterables que resguardan la dignidad y el bienestar del trabajador, esto es irrenunciable, no se puede renunciar. Entonces, si se permiten, o si se permitiera la renuncia a derechos laborales, el trabajador realmente podría verse obligado a aceptar, en muchos casos, situaciones desfavorables, ¿no? Haciendo inefectiva la protección legal y debilitando los avances que se están haciendo en la justicia laboral, ¿no? Por ejemplo, un trabajador no puede renunciar a su derecho al salario mínimo. Ustedes saben que el salario mínimo es 1.025 y ahora creo que lo quieren subir. Pero digamos, no puede renunciar al salario mínimo, no puede renunciar a la jornada máxima de trabajo, que son 48 horas semanales, 8 horas diarias, sin practicantes, 36 horas semanales y 6 horas diarias. No puede renunciar a los descansos obligatorios o a las vacaciones, ya que todos estos derechos y otros son protegidos por el principio de irrenunciabilidad. Entonces, eso es lo que básicamente nos quiere decir este hermoso principio que nos ayuda un poco a proteger esa relación laboral. En algunos casos, por la subordinación, suele ser menoscabada por algunas empresas, por algunos empleadores o personas que contratan trabajadores. Eh, ¿Cuánto vamos? 8:53. Principio de primacía de la realidad, ¿no? Yo sé que esta es una clase de introducción, es una clase introductoria que tiene mucha teoría, ¿ya? Pero nos va a ayudar mucho, mucho a entender qué cosa es lo que vamos a ver en las próximas sesiones, que van a estar muy powers, de verdad. Entonces, no se duerman, ¿ya? Porque yo estoy con el café en la mano frío, pero tomando mi café igual. Así que, ¿qué nos dice el principio de primacía de la realidad? Este principio es el que establece, como dice ahí, que en caso de conflicto entre lo que sucede en la práctica y lo que está documentado en un contrato o acuerdo formal, se debe dar prioridad a la realidad de los hechos sobre la apariencia legal o documental. ¿Qué es eso, Yane? No entiendo. Bueno, este principio protege al trabajador frente a posibles simulaciones o intentos del empleador de disfrazar, con Halloween, la verdadera naturaleza de la relación laboral. Por ejemplo, las llamadas desnaturalizaciones de contrato, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. No quiero adelantarme. Pero ¿qué nos dice Guillermo Guerrero? Guillermo Guerrero Figueroa nos dice que el principio de primacía de la realidad implica que la verdad de los hechos prevalece sobre cualquier formalidad. Entonces, esto significa, no lo veo, ya, esto significa que lo que realmente importa es lo que sucede en la práctica, más allá de lo que las partes hayan formalizado en documentos o acuerdos. No, por ejemplo, si una trabajadora, ¿ya? Porque estoy hablando mucho de trabajadora, realiza actividades y cumple horarios como un empleado, que creo que esta ya es historia conocida, aunque su contrato indique que es un consultor independiente o tiene un contrato de locación de servicios, recibo por honorarios. Como es un empleado que cumple horarios, que realiza actividades, la relación se considera laboral si así lo evidencian los hechos. Cumple horario, tiene funciones. El jefe le ordena que haga cosas. Existe subordinación, dependencia. Entonces, si bien es cierto, los papeles dicen que él es un locador de servicios, él es un consultor independiente, la relación realmente se considera laboral porque los hechos en la práctica lo evidencian, ¿no? Y esos son nada más y nada menos que desnaturalizaciones de contrato, que les digo, lo vamos a ver más adelante. No se estresen. Entonces, este principio lo que nos ofrece es una protección esencial al trabajador, trabajadora, eh, porque evita digamos, que sea marginado o que se margine, mejor dicho, el derecho laboral a través de figuras jurídicas que disfrazan la realidad, ¿ya? Porque se suele usar mucho. Por ejemplo, en algunas ocasiones los empleadores pueden utilizar términos contractuales o clasificaciones engañosas para evitar sus obligaciones laborales, ¿no?
por ejemplo, no sé, te hacen tu contrato de locación de servicios para no ingresarte a planilla, ¿no? Pero tus funciones, tu puesto realmente no es un locador. Entonces, este principio de primacía de la realidad permite a los jueces, a los juzgadores, examinar cuál es la situación real y si se encuentra una relación laboral de facto que no se establezca dentro de un contrato o que no se establezca dentro de la formalidad escrita que se haya tenido con el empleador, se puede reconocer al trabajador los derechos que realmente le corresponden y no lo que se ha pintado o no lo que se ha querido manifestar. Si un empleador contrata a una persona, ok, me encanta ese ejemplo, ¿verdad? Si un empleador contrata a una persona como prestador de servicios independientes para evitar justamente pagarle sus beneficios laborales, en la práctica lo que le hace no es necesariamente una función, un cargo del locador, ¿no? En la práctica le asigna un horario fijo, le supervisa constantemente, le paga una remuneración regular, entonces, se considera que existe una relación laboral por algunas condiciones, elementos que fundamentan, lo vamos a ver, que se fundamentan en la relación laboral. Entonces, esto es porque en la realidad el trabajador está actuando como empleado y no como un independiente. O sea, no es un locador, es un trabajador. Porque si bien es cierto, las condiciones que se le han dado son de locador, pero en la práctica es un trabajador, ¿no? Entonces, eso es lo que nos quiere decir este hermoso ejemplo. Siguiente. Creo que ya ese es el último principio para seguir con otras cosas, sí. Siguiente. Por ejemplo, el principio de continuidad. El principio de continuidad en el derecho laboral solo se refiere a la naturaleza duradera de la relación de trabajo. Por ejemplo, ya entrando un poco en materia de contratos, ¿no? A diferencia de otros contratos que pueden ser instantáneos o de corta duración, el contrato laboral tiene vocación de permanencia en el tiempo y se concibe como un contrato de tracto sucesivo, ¿no? Entonces, esto significa que la relación laboral me encanta porque parece que fuera una relación realmente tóxica o realmente linda, ¿no? Entonces, eso significa que la relación laboral no se agota con la ejecución de un solo acto o en un tiempo breve, sino que se extiende de manera continua a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cuáles son las implicancias de esto? Que justamente este principio lo que trata de hacer es proteger al trabajador para, para promover, o mejor dicho, al promover la estabilidad en el empleo. ¿Por qué? ¿Qué hace este principio que es diferente a los demás? Considera que el trabajo es fundamental para el sustento y desarrollo personal, porque nosotros trabajamos para sustentarnos, a no ser que a alguno le guste trabajar. Bueno, a mí me gusta trabajar en lo que hago, ¿ok? Pero hay unas issues que podríamos conversar en otra sesión de la relación laboral. Pero uno trabaja para mantenerse, para crecimiento personal y próximamente para cumplir las metas que en algún momento se planteó en su vida. Entonces, gracias a este principio, el despido arbitrario o injustificado, fraudulento, incausado, se desincentiva. Entonces, se considera que el trabajador tiene derecho a permanecer en su puesto mientras cumple con sus obligaciones laborales. O sea, mientras cumpla con sus obligaciones laborales quiere decir que cumpla con su contrato. O sea, en situaciones de conflicto, este principio favorece la interpretación de que el contrato debe mantenerse activo en lugar de finalizar, promoviendo así la estabilidad laboral, ¿no? Entonces, esto también significa que las relaciones laborales deben buscar proteger la permanencia del empleo y que el empleador debe justificar debidamente cualquier decisión de despido que tenga. Por ejemplo, me pueden despedir, Dios no quiera, pero me pueden despedir en cualquier momento, pero mi jefe o el área o la empresa debe irme avisando primero si es que tengo alguna baja de desempeño, poco a poco para darme la oportunidad de mejorar. No es que mañana te despido y chao, ¿no? O sea, tiene que haber una relación, como una relación amorosa, ¿no? Por ejemplo, mi esposo, yo soy casada, mi esposo me dice, ¿sabes qué? Siento que no estamos fluyendo. Entonces, me da como que feedback,
¿me entienden? Entonces, lo mismo es en la relación laboral. Tienen que dar feedback para que tú te des cuenta, oye, sí, no, tal vez me estoy equivocando mucho, estoy llegando muchas horas tarde, o de repente mis evaluaciones de desempeño no han sido tan buenas, de repente necesito más herramientas para desarrollar mi trabajo. Entonces, todo eso tiene que prever el empleador y avisárselo al trabajador. Entonces, ya, si van una o dos veces, hay motivos, ¿me entienden? Pero si no, estamos hablando de un tipo de despido que, dependiendo de las causas que lo fundamenten, se niegan a hacer un despido arbitrario, injustificado, encausado o fraudulento. Que son básicamente los tipos de despidos que existen en el Perú. Algunos dictados por la norma, otros dictados por el Tribunal Constitucional de nuestro país. ¿Ya? Eh, entonces, ya habiendo recapitulado los principios, ya habiendo entendido qué tan importante es que lo conozcamos, que veamos, que entendamos que no solamente existe la norma, la ley de competitividad y productividad en el trabajo, sino que también existen adicionales que te ayudan a mejorar un poco el entendimiento y sobre todo a los juristas, a los entendidos, mejorar un poco cómo desarrollan las resoluciones, cómo desarrollan sus decisiones. Vamos a entrar a las fuentes del derecho, ¿ya? Las fuentes del derecho, básicamente, serían estas. Estas son las moralmente correctas, se podría decir. Pero yo les voy a contar algunas otras, ya que también algunos autores han determinado como fuentes del derecho. En el derecho laboral peruano existen diversas fuentes del derecho, diversas fuentes normativas que regulan justamente las relaciones laborales y protegen los derechos de los trabajadores. Entonces, estas fuentes que ustedes ven acá, bien bonitas con sus colorcitos, incluyen tanto normas nacionales como internacionales y se jerarquizan para asegurar que las leyes laborales se interpreten y apliquen correctamente. Por ejemplo, la más importante es nuestra Constitución. Entonces, no voy a ahondar a explicarles qué es la Constitución, pero básicamente la Constitución es la norma suprema del país, ¿no? Y establece diferentes derechos fundamentales, entre ellos los laborales. Garantiza algunos que ya hemos visto al inicio de la clase, eh, derechos tales como, me pican los ojos, libertad sindical, negociación colectiva, condiciones dignas de trabajo, protección contra el despido arbitrario, entre otras. Entonces, al ser la norma superior, cualquier otra legislación debe respetar los principios y los derechos reconocidos en esta Constitución, que es básicamente la del 93. Ya no sé cómo va con la Asamblea Constituyente y todo lo demás, pero eso no es materia de esta sesión. Luego, en mi gráfico mental de fuentes, yendo de la más importante a las menos importantes, tenemos los tratados y los convenios de la OIT. La OIT es nada más y nada menos que la Organización de Trabajo a nivel internacional. Perú es miembro de la Organización Internacional de Trabajo y por lo tanto está sujeto a diferentes tratados, convenios que son ratificados según la norma de derecho internacional que nunca entendí, pero son, digamos, reconocidos por nuestro país y también ayudan a que tengamos una visión y un panorama un poco más amplio de cuáles son nuestros derechos y, por supuesto, obligaciones que cumplir en relación a los tratados y convenios de la OIT. Estos convenios lo que hacen es abordar simplemente temas esenciales de los derechos laborales. Esenciales tales como la prohibición del trabajo infantil, derecho a la igualdad de oportunidades, cierre de brechas entre hombres y mujeres a nivel salarial, prohibición o mejor dicho, protección de los empleadores en temas de SDST, que son seguridad y salud del trabajo, entre otros. Entonces, esos tratados, estos convenios, una vez ratificados, tienen fuerza de ley en el Perú y complementan la normativa laboral nacional, debiendo ser respetados por empleadores y el Estado peruano. Entonces, por eso es que son importantes los tratados. Además, si ustedes tienen alguna investigación, quieren revisar alguna estadística, algún dato o algo, ustedes pueden entrar a la página de la OIT y la OIT tiene millones de informes y una parte estadística que nos habla de cómo van los demás países.
No, no solamente el Perú, porque también hay temas del Perú, pero si ustedes tienen alguna investigación, no sé, alguien por ahí está haciendo su tesis de maestría o de universidad o alguna, no sé, necesitas alguna métrica para presentar en el directorio a tu empresa, etcétera, la OIT es un muy buen referente porque son estadísticas reales. Te ayuda mucho a ponerte el contexto de qué es lo que necesitas priorizar, ¿no? Entonces, siempre yo digo que la OIT es un buen referente. Tiene informes variados en diferentes temas y sinceramente los puedes filtrar. Si te interesan algunos temas en específico, puedes filtrar. Eh, Luego de estas fuentes ya vienen las leyes, los decretos legislativos y los decretos de urgencia equivalentes. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben, está dando mucho la luz acá. Las leyes saben que son disposiciones de carácter general y obligatorio aprobadas por el Congreso de la República. En el ámbito laboral, existen leyes específicas que regulan los contratos de trabajo. Entonces, que regulan la jornada laboral, que regulan la remuneración, las vacaciones, los derechos colectivos, entre otros aspectos. Entonces, los decretos legislativos son normas emitidas por el Poder Ejecutivo en el marco de las facultades delegadas por el Congreso, ¿ya? Estas normas suelen abordar temas específicos y urgentes en materia laboral, como la implementación de reformas, aprobación de algún tipo de ley en específico u otro. Los decretos de urgencia son normas dictadas por el Ejecutivo, evidentemente en situaciones excepcionales. Cuando el Congreso no está en sesión, cuando de repente la legislatura se acabó, ¿no? O cuando el Congreso no está para enfrentar problemas económicos, sociales inmediatos. Entonces, cuando sucede esto en el ámbito laboral, pueden regular aspectos temporales de emergencia en el empleo, aunque deben muy bien alinearse, como ustedes saben, a nuestra norma imperativa que es la Constitución y leyes vigentes, ¿ya? Eh, Reglamentos y equivalentes. Los reglamentos son normas complementarias, ¿ya? Que detallan y desarrollan el contenido de las leyes y los decretos. Entonces, generalmente, el Poder Ejecutivo dicta reglamentos para facilitar. ¿Facilitar qué? Aplicación de las normas laborales, especificando algún tipo de procedimiento u obligación. Por ejemplo, una ley de seguridad y salud en el trabajo puede ser desarrollada mediante reglamento, sí. Que indique qué cosa, los requisitos específicos para implementar medidas de seguridad en los lugares de trabajo. Entonces, además de los reglamentos, pueden existir otras disposiciones equivalentes, como ustedes pueden ver ahí, como resoluciones, directivas emitidas por algún ministerio competente, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo. Me parece que a veces el Ministerio de Inclusión Social también se mete porque fundamenta el tema de personas con discapacidad en espacios laborales seguros. Entonces, puede haber materias competentes por entidades competentes que quieran regular y faciliten la implementación de normas laborales en el contexto específico de su aplicación. Entonces, todas estas fuentes que ustedes ven aquí son, digamos, para mí las principales, las que son nucleares. Pero hay otras que estamos viendo a continuación que también se suelen fundamentar como fuentes del derecho laboral, ¿ya? Empezando por el convenio colectivo. Ya vamos a empezar por ese primero, porque me parece que es uno de los más importantes y lo vamos a ver, me parece, en una clase. El convenio colectivo es un acuerdo que se pacta, no en todas las empresas, pero se pacta entre los empleadores y los trabajadores, representados generalmente por un sindicato, básicamente. Por un sindicato, una confederación, una federación, ya, un gremio sindical. Entonces, este convenio establece condiciones de trabajo, derechos y obligaciones que van más allá de la ley y que se aplica a los trabajadores de una empresa o un sector que están representados por ese sindicato. ¿Quiénes suelen tener sindicatos?
El sector minero, el sector agrícola. ¿Por qué? Porque la tipología del trabajo suele ser un poco más fuerte. Entonces, ustedes saben que los mineros tienen una jornada típica en el cual se van a la mina 15 días y se encierran ahí y luego salen y se quedan 10 días fuera. Entonces, por justamente las condiciones de trabajo que se dan en algunos sectores, no en todos, se usan estos convenios colectivos mediante una conversación, en algunos casos amena, que se traduce en una negociación colectiva, en una negociación colectiva que se hace a través de, si lo quiere el sindicato, un pliego de reclamos. Entonces, un pliego de reclamos no es nada más y nada menos que las condiciones que el sindicato, previamente conversando con los trabajadores de ese sindicato, acuerdan para solicitar a la empresa para que ésta pueda ampliar los beneficios que ellos suelen pensar que les corresponde. Entonces, por ello es que el convenio colectivo es una de las fuentes también importantes del derecho, porque en muchos sectores, más sectores como les digo, mineros, agrícolas, agrarios, pesqueros también, muchos sectores en realidad donde ustedes piensan que el trabajo es muy fuerte, suelen usarse mucho los convenios colectivos, ¿no? Y por eso existen las huelgas también. Entonces, no los voy a spoilear, pero ese es el convenio colectivo. El Reglamento Interno de Trabajo, que es el RIT, el famoso RIT, que es básicamente un documento que tiene cada empresa para elaborar el establecimiento de normas de comportamiento, procedimientos y hasta políticas internas específicas. ¿Ya? Entonces, este reglamento debe de cumplir, evidentemente, con la norma laboral vigente, pero también complementar el contrato de trabajo. ¿Por qué complementarlo, Yane? Porque debe delimitar los derechos y los deberes de los trabajadores dentro de la organización. Por ejemplo, dentro del reglamento interno de trabajo puede existir una política de seguridad y salud del trabajo, puede existir una política de uso correcto de las oficinas, o no sé, uniforme, o que yo sé yo, cosas relativas a cómo se fundamentan las relaciones laborales en el trabajo. Entonces, es importante por eso, ¿ya? La costumbre, no sé si estoy viendo voces, pero por ahí escuché una. No sé, creo que fue la laptop. Eh, la costumbre son básicamente prácticas. ¿Ya? Todos sabemos que cosa es una costumbre. Entonces, son prácticas y usos que sin estar formalmente establecidos en la ley, son respetados y considerados en el ámbito laboral. En el derecho laboral, la costumbre puede ser una fuente secundaria, sí. ¿Por qué? Porque ayuda a interpretar o llenar vacíos en la norma aplicable siempre y cuando no contravenga la ley. Por ejemplo, los matrimonios infantiles. A mí me parece una aberración, ¿ya? Pero en algunos lugares de nuestro país son costumbre. No es costumbre que una niña de 12 años se case con un hombre de 40. Entonces, ¿eso contraviene la ley? Sí, sí, contraviene mucho la ley, pero es costumbre. Entonces, ahí hay una discusión un poco moral más que legal, pero digamos que puede ser un ejemplo. La jurisprudencia, justamente, ¿se acuerdan que les dije que les iba a dejar lecturas complementarias? Ya, bueno, les voy a dejar resoluciones y casaciones. Entonces, la jurisprudencia se podría ejemplificar como estas adicionales que se tienen, ¿no? Son fallos, son decisiones previas de tribunales laborales, especialmente TC y Corte Suprema en el Perú, que nos ayuda muchísimo a interpretar y aplicar las leyes laborales, básicamente. Entonces, en algunos casos se convierte una fuente importantísima para establecer criterios vinculantes sobre derechos laborales, ¿no? Porque hay presentes vinculantes que salen y que suelen ser importantes, pero tomarlos en casos en específico, entonces por eso la jurisprudencia suele ser importante. Y finalmente, nuestro famoso contrato de trabajo, que no es nada más y nada menos, como lo hemos visto, que un acuerdo legal entre el empleador y el trabajador, ¿no? Donde se establecen las condiciones de empleo, se incluyen el tipo de trabajo que vas a realizar, la modalidad, la duración, la remuneración y otras condiciones laborales que deberías identificar en tu contrato de trabajo. Yo estoy estudiando las fijas. Entonces, el contrato de trabajo debe cumplir con la normativa evidentemente vigente y puede ser indefinido o a plazo fijo dependiendo del caso. Nosotros
me parece que vamos a ver hoy día un poquito acerca de esta hermosa materia que es la contratación laboral, pero no voy a ahondar mucho porque tenemos, me parece, una sesión sobre tipologías de contrato y estas cosas tan bonitas que son tan importantes, ¿ya? No solamente para aprender el derecho laboral, sino para la vida, porque todos en algún momento vamos a necesitar revisar un contrato laboral, todos vamos a tener una relación laboral con algún empleador o finalmente nosotros vamos a terminar siendo el empleador. Entonces, tenemos que saber esto por temas de vida más que por temas profesionales. Entonces, la contratación laboral, ya para entrar en materia, es el proceso mediante el cual una persona física llamada trabajador se obliga a prestar sus servicios personales a otra persona física o jurídica llamada empleador. ¿Ok? ¿Bajo qué? Bajo determinadas condiciones y a cambio de una remuneración o salario. Entonces, en el contexto peruano, la contratación laboral está regulada por la normativa laboral que establece, vamos pasando, que establece derechos, deberes y modalidades de contrato que se deben respetar en la relación laboral. Y de hecho, aquí, antes de terminar de revisar esto, que bueno, ya lo hemos visto, que el acuerdo podrá ser verbal o escrito, expreso o tácito, preferentemente escrito, ¿ya? Siempre todo por escrito, yo siempre digo, todo por escrito, hasta el matrimonio. Entonces, siempre todo por escrito. Consejo de abogado. Este gráfico, yo les he colocado aquí, para que entendamos un poco la contratación laboral y cómo funciona. Sobre todo porque ahora ha nacido el teletrabajo. La tercerización laboral está judicializada, ¿ya? Esto es tentativo, esto es temporal. Está judicializada porque salió un decreto que ustedes bien saben, y si no lo saben, lo conversamos. Salió un decreto que tendía a prohibir que las actividades principales del negocio, las actividades nucleares sean tercerizadas, ¿no? Entonces, esto, pues, a muchas empresas les costó mucho y justamente se ha judicializado este tema, ¿ya? Pero eso es tentativo, por eso lo he colocado ahí igual para que lo tengamos en cuenta, porque hasta que no salga, eso es lo real. Entonces, este gráfico que ustedes ven aquí ilustra los distintos tipos de contratación laboral que tenemos en nuestro país. Y como ven, no son muchos, sinceramente, ¿ya? Tenemos las contrataciones directas y las contrataciones indirectas. A continuación vamos a ver un poco acerca de por qué se dividen en ese campo, en ese ámbito, y qué es lo que significa cada una de ellas. ¿Ya? Yo no les voy a dar una clase hoy día de contratación laboral, no es la idea. Sin embargo, sí vamos a ir un poquito más allá porque quiero que para la próxima clase estemos preparados para poder entender todo y hacer match con la información. Entonces, la contratación directa, ¿qué cosa es, Yane? Esta contratación, ese tipo de contratación, es cuando el trabajador es contratado, valga la redundancia, directamente por la empresa, sin ningún tipo de intermediación, sin ningún tipo de tercerización. Dentro de esta misma modalidad, ustedes pueden ver que tenemos varias tipologías. Tenemos el contrato a plazo indeterminado o indefinido, que está basado en un contrato que no tiene fecha de finalización, o sea, tiene fecha de inicio y no fecha de fin, y es común en trabajos permanentes, ¿no? Es regulado por el decreto 728, su reglamento y otras normas que también lo acompañan. ¿Ok? Luego tenemos el contrato a plazo fijo o sujeto modalidad. Y estos son los que más se suelen desnaturalizar. ¿Por qué? Porque engloban funciones en específico. Entonces, ¿qué significan esos tipos de contratos? Son contratos temporales porque tienen una duración específica, tienen una fecha de inicio, una fecha de fin. Entonces, se aplican en situaciones específicas. Estos contratos tienen diferentes modalidades, por inicio de actividades, por aumento de mercado, por suplencia, por emergencia, por obra, por inicio de obra, etcétera. Entonces, se aplican en situaciones específicas, como por proyecto, por necesidades estacionales o por alguna necesidad en específico. Entonces, por eso es que suelen desnaturalizarse. ¿Ya?
siguiendo con la tercera, que es el contrato a tiempo parcial o part-time. Y esto, básicamente, es para trabajadores que laboran menos de la jornada completa. Estos contratos suelen ser y suelen tener derechos limitados en comparación con los contratos a tiempo completo. Están peleando unos proyectos en el parque. A tiempo completo. Entonces, digamos que estos son las contrataciones directas que se suelen apartar un poco porque suelen tener modalidades presenciales o híbridas. Entonces, ya yendo un poco más a cómo hemos avanzado tras la pandemia y la cosita de bienestar entre trabajadores y empleadores y movimiento en los cuales se suele implementar esto porque, digamos, le da un poco de espacio en su vida personal al trabajador. Tenemos en ese contexto el teletrabajo y el trabajo remoto, que no son lo mismo, ¿ya? No son lo mismo. El teletrabajo es una modalidad regulada por una ley en específico, que es la Ley 31572, y su reglamento. Entonces, en el teletrabajo, el empleado trabaja fuera de las instalaciones del empleador, pero con uso de tecnología que permite la comunicación y supervisión, ¿ok? Yo hago teletrabajo, por ejemplo. En cambio, el trabajo remoto, regulado por el decreto que ustedes ven ahí y su reglamento, sí, y su reglamento y siguiente vigente, que fue implementada como respuesta a la pandemia de COVID-19, permite que el trabajador realice sus funciones desde su hogar o el lugar elegido sin necesidad de una infraestructura en específica. Yo puedo estar en la playa, pero estoy haciendo trabajo remoto. Entonces, esta modalidad aún se mantiene vigente en algunos casos, pero tiene que ser especificada en el tipo de contrato que pueda tener, porque hay que hacer esa diferenciación de trabajo remoto y teletrabajo, porque suele confundirse mucho. Ya, la confusión no crea gravedad en específico, no se asusten, pero sí hay que diferenciarlas porque no son lo mismo, ¿ya? Y luego ya bajando a la contratación indirecta, tenemos dos hermosas figuras, que son la intermediación y la tercerización. Entonces, la contratación indirecta es cuando la persona no contrata directamente al trabajador, evidentemente, sino que se vale de una entidad que puede ser intermediaria o la tercera para cubrir ciertas necesidades del personal. Entonces, la modalidad de intermediación, que está regulada por la norma que ustedes ven ahí, implica que una empresa intermediaria contrate al trabajador para que preste servicios en otra empresa que es la usuaria. Este trabajador mantiene una relación laboral, ¿ok? Pero adivinen con quién. No parece una relación de tres, ¿no? El trabajador tiene una relación, pero ¿con quién? Que es con la empresa intermediaria, pero realiza su labor para la empresa usuaria. Yo sé que es un trabalengua, ¿ok? Entonces, es común que esta figura se dé en trabajos temporales o para cubrir puestos que no son parte de la actividad principal de la empresa. Por ejemplo, no sé, en algunos casos limpieza, en algunos casos seguridad, tal vez, no sé, recepción de documentos u otros. Ya, luego ya pasando a la tercerización, que está regulada por la de ley que ven ahí su reglamento, es cuando una empresa contrata a otra, que es la empresa tercerizadora, para que ésta asuma la ejecución de una parte de su actividad. O sea, para que asuma una ejecución que se da por motivos que la empresa lo desea, pero que es parte de su actividad. Puede ser actividad principal, ¿ok? Pero como les digo, eso está judicializado, porque han dicho que ya no se puede. Entonces, los trabajadores de la empresa tercerizadora están bajo dirección de control de esta y no de la empresa principal. Entonces, esto se utiliza para actividades también específicas y especializadas. Por ejemplo, yo recuerdo que una empresa que asesora de tercerizaba, no sé si ustedes han visto en algún momento esto, pero en muchas áreas de recursos humanos todavía se imprimen los contratos, ¿ya? Y esta empresa tenía folios y folios de contratos tipo cargo que ya habían digitalizado
y que querían desecharlos. O sea, querían una persona que se encargara solamente de esto, de digitalizar los contratos, subirlos a la plataforma y hacerse cargo de lo que ya no servía. Entonces contrataron a una empresa a través de tercerización para que esa empresa trabajara con todos los folios de esta compañía grande, solamente para que se hiciera responsable del desecho, o sea, la subida a la plataforma y el desecho de los contratos. Entonces, básicamente es esto. Una persona evidentemente no podría tener, creo que a nadie le gustaría hacer esa chamba, y por eso contrataron a una empresa que se encargaba de eso a través de la tercerización, ¿ya? Yo les hablaba en el inicio de la clase que algunos contratos son desnaturalizados. ¿Por qué son desnaturalizados? Porque no son contratos de trabajo. ¿Ya? Pueden parecerlo, pero no son contratos de trabajo. Y ahora les voy a explicar cada uno por qué. El primero, que es el más conocido, es el contrato de locación de servicios. Eh, digamos, es un contrato civil en el cual una persona que es la locadora o el locador se compromete a realizar un servicio en específico para otra, a cambio de un pago, ¿no? Está el locador y el comitente, me parece. Entonces, no existe una relación de dependencia, ya que el locador tiene autonomía de cómo y cuándo realizar su servicio, siempre y cuando cumpla con el resultado pactado. O sea, básicamente es trabajar en base a entregables, en base a resultados, ¿no? Entonces, ¿por qué no es un contrato de trabajo? Porque básicamente no implica subordinación. No implica subordinación y no implica tampoco una jornada establecida. Entonces, el locador actúa de manera independiente. Qué rico, ¿no? O sea, trabajar y me encanta cuando yo era locadora, porque tenía mi propio horario, básicamente. O sea, no te ciñes a una jornada habitual de trabajo. Tú mismo presentas tus entregables, obviamente pactados correctamente en cómo se van a desarrollar y dentro de qué manera y cuál va a ser el resultado final, pero principalmente pues no tienes que ir a laborar, no tienes un jefe y mucho menos no tienes una jornada que cumplir. Entonces, por eso no es un contrato de trabajo, porque no hay subordinación, que es uno de los elementos para que la relación laboral se configure, y lo vamos a ver rápido en unos momentos porque se nos acaba el tiempo. Contrato de servicio por terceros es una modalidad donde una empresa o persona natural ofrece sus servicios a través de terceros, sin establecer una relación directa con el beneficiario del servicio. Entonces, esto generalmente se utiliza en situaciones donde se terceriza un servicio en específico, ¿ya? Eh, ¿Por qué no es un contrato de trabajo? Porque la empresa o persona que realiza este servicio no está bajo subordinación tampoco y no está bajo dirección de la empresa. Entonces, la relación contractual se da entre empresas y no con trabajadores de manera directa. Por eso básicamente no es un contrato. Recibos por honorario, también muy conocida. Es una forma de pago. Es una forma de pago común para servicios independientes o freelance, que está muy de moda. Entonces, ¿por qué no es un contrato de trabajo nuevamente? Porque, no, porque tú, al actuar de forma independiente, al emitir tus recibos, no estás sujeto a órdenes directas de tu cliente. Y tampoco cuentas con beneficios sociales. Eso es lo más triste, ¿no? O sea, no cuentas con CTS, no cuentas con vacaciones, ni seguro de salud laboral, ni mucho menos gratificaciones, ¿no? Entonces, por ese detalle, no son contratos de trabajo, órdenes de servicio, que son básicamente para emitir, digamos, o para contratar, mejor dicho, un servicio en específico. Tampoco tienes una relación laboral, no tienes dependencia, y nuevamente, como el recibo por horarios, tampoco se tiene una relación de subordinación y solamente te limitas a un resultado. Las modalidades formativas laborales, que son básicamente las prácticas, tanto preprofesionales, profesionales, las pasantías, eh, son programas diseñados para que los estudiantes o egresados puedan adquirir experiencia, experiencia en un área profesional, para que puedan saber qué cosas es lo que quieren hacer con su hermosa vida, si es que les gusta alguna rama en específico, para que puedan ir probando, porque esa es la idea. Mi consejo, si quieren un jovencito, yo soy joven también, pero no parezco tanto, es que practiquen lo más que puedan, ¿ya? Yo empecé a practicar desde quinto ciclo de la universidad. Y claro, cuando yo ya estaba porque en Derecho son 12 ciclos, yo ya estaba en décimo onceavo o décimo primero,
yo ya sabía a qué quería dedicarme, ¿no? Y fue un total fail porque finalmente terminé dedicándome al derecho laboral. Entonces, justamente practiquen todo lo que puedan, porque en algunos casos también hacen valer las prácticas como experiencia profesional. Entonces, por eso es que justamente estas modalidades están reguladas como formación y no como empleo. Pero hay algunos proyectitos de ley por ahí que están tratando de alinear un poco esto y reconocerlas como una experiencia laboral. Me parece que hasta los voluntariados quieren reconocerlas como experiencia laboral, pero eso ya es un proceso aparte. Entonces, es eso. ¿Por qué no son contratos de trabajo? Porque son formativos. La relación es formativa y es temporal, ¿no? Los practicantes, los pasantes no tienen todos los derechos laborales de un trabajador formal porque se considera que su principal objetivo es aprender y capacitarse en el espacio donde están y volar como un ave hacia otro lugar si es que no se sienten cómodos o por último si no les gusta la chamba. Entonces, por eso no son contratos de trabajo. Y finalmente, los servicios no personales son prestaciones de servicios donde el trabajador no realiza su actividad de manera personal o subordinada, sino que lo realiza a través de medios propios o con autonomía. Entonces, nuevamente, si ustedes se darán cuenta, en su mayoría, todos estos que no son contratos de trabajo es porque hay falta de dependencia, hay falta de subordinación y esto aleja un poco a que se pueda configurar como contrato de trabajo porque justamente uno de los elementos, dos, mejor dicho, de los elementos, son estas cositas que les acabo de mencionar, subordinación, dependencia, relación eh, de subordinación y todo lo que tenga que ver con ella, ¿ya? Me parece que tenemos tiempo para revisar los elementos de contrato de trabajo. Sí, de hecho acá les he traído una casación que la historia se las voy a contar de la siguiente manera, ¿ya? Porque solamente les voy a explicar esto, pero dije, mejor les cuento la historia para que más o menos podamos estar en contexto. Eh, la casación es una sentencia, esta casación es una sentencia emitida por la Corte Suprema del Perú que aborda la determinación de la existencia de una relación laboral entre un trabajador y una entidad, ¿ya? Y los elementos esenciales que la caracterizan. Entonces, ¿cómo viene el caso Yane? Bueno, el demandante alegó haber mantenido una relación laboral con la entidad demandada de un tiempo a otro. No me acuerdo los años, sinceramente, pero eh, la entidad impugnante sostenía que la relación era de naturaleza civil y no laboral. ¿Ya? O sea, no había subordinación, no había dependencia, solamente era un mero contrato de trabajo. O sea, era solamente civil, era un contrato de locación de servicio, básicamente. Entonces, los puntos claves de esta sentencia y por qué lo estamos viendo en este momento son que justamente la Corte destacó, como lo pueden ir leyendo ahí, destacó que según la doctrina laboral, una relación laboral se caracteriza por tres elementos esenciales. Prestación personal de servicios, o sea, el trabajador realiza las labores personalmente sin delegarlas a terceros. Subordinación, el trabajador está sujeto a órdenes y dirección del empleador, quien tiene la facultad de supervisar y controlar el trabajo realizado, aunque algunos jefes y líderes ya se pasan, y eso sí tiende a ser hostilidad, pero digamos que estamos hablando de la subordinación nada más, y la remuneración, que es, que es la contraprestación que recibe el trabajador por los servicios prestados, a través de una contraprestación económica, obviamente, ¿no? Entonces, la Corte concluyó en este caso que al estar presentes los tres elementos mencionados, que se visualizaron a través de los hechos y no del contrato, como lo hemos visto en el principio, la relación entre el demandante y la entidad era de naturaleza laboral, evidentemente, por todo lo que demandaban los hechos. Entonces no era civil, era un contrato evidentemente desnaturalizado. Y esto implicaba que el trabajador tenía derecho a beneficios y tenía derecho a un tipo de contrato en el cual tuviera protección establecida frente a lo que nos dice la legislación laboral. Entonces, esta casación lo que reafirma es que justamente hay una importancia de identificar correctamente la naturaleza de una relación de trabajo, ¿no? Si se determinan elementos de prestación personal, subordinación y remuneración, se considera tácitamente una relación laboral.
lo que obliga al empleador y lo que obligó al empleador en este caso a cumplir con las obligaciones laborales correspondientes, como el pago de beneficios sociales, el reintegro de beneficios sociales, jornada laboral, protección contra despidos arbitrarios y a través de ello una indemnización que le fue pagada al trabajador. Entonces, es básicamente la casación que les he traído ahora, es porque considero que sí establece, como otras muchas, eh, establece un criterio importante para identificar la existencia de una relación laboral entre un trabajador y una empresa. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, yo les he destacado dos cositas importantes, ¿no? Que pueden leer la canción completa, me parece que se las voy a adjuntar también, pero ¿qué nos dice el 10º, ¿no? Que es justamente la parte que nos interesa sobre los elementos que vamos a ver ahorita. La Corte dijo que existe un vínculo laboral, ¿no? ¿Por qué? Porque identificaba tres elementos, que son la prestación de servicios, que ustedes ya saben qué cosa es, la subordinación, que ya saben qué cosa es, y finalmente la remuneración, que evidentemente saben qué cosa es porque a todos nos encanta que nos paguen, ¿no? Entonces, estos tres elementos permitían diferenciar una relación laboral de otro tipo de relación, como un contrato civil, un contrato mercantil o lo que fuese, ¿no? Entonces, esta es, digamos, la precedencia que establece este caso en específico. ¿Y qué nos dice el 19º? ¿No? Que aquí se verifica y se establece que según las pruebas presentadas, el trabajador laboró para la empresa demandada durante el periodo que dice ahí, que es el de 1 de diciembre del 2006 al 31 de diciembre del 2011. Entonces, la Corte concluye que debido a la presencia de los tres elementos, la relación entre las partes debe considerarse de naturaleza laboral y no civil, como lo dijo el demandante en su momento. El demandado, perdón, como lo dijo el demandado en su momento, ¿no? Que él tenía un contrato de locación de servicios que era mente civil y no era laboral. Pero lo que nos decían los hechos es que, sí era laboral, porque se configuraban justamente esos tres elementos que son la prestación de servicios, la subordinación y la remuneración. Entonces, los ejemplos son lindos, porque nos enseñan con casos prácticos, ¿no? Yo sé que es aburrido, es tedioso, que yo me pase aquí 2 horas explicándole qué cosa es la remuneración y todo lo demás, entonces es importante que sepamos a través de las casaciones y los ejemplos, pero no está de más revisar la definición hermosa que nos dice el artículo 5 de la norma que establece estos conceptos, ¿no? Prestación personal, ustedes ya lo saben, lo hemos conversado, implica que los servicios deben ser realizados de manera directa y personal por el trabajador como persona natural, sin intermediarios, sin sustituciones. Entonces, esto es característico de contratos laborales donde el empleador contrata a una persona específica por sus habilidades, por su experiencia, por todo lo que pueda aportar al puesto de trabajo, ¿no? La prestación de servicios es personalísima. Lo que nos dice esta frase en latín es que el trabajo es intransferible, es personalísimo. El trabajador no puede delegar sus responsabilidades a otra persona, ni solicitar ayuda de terceros para realizar sus funciones, ¿ok? Legalmente no se puede. Pero yo sé que a veces estamos tan cargadas de trabajo que probablemente lo hagamos, pero no es correcto, ¿ya? Según la ley. Entonces, eh, la relación laboral se establece directamente con el trabajador, ¿no? Y por el perfil en específico. Entonces, lo ideal es que nosotros no le pidamos ayuda al esposo, ni al novio, ni a la novia, ni a la esposa para desarrollar nuestras actividades, ¿ya? Eh, los servicios que se presta y que se prestan, mejor dicho, a través de esas partes, el trabajador, el empleador, son discretos, directos, ¿no? Sí, son directos y concretos. ¿Por qué? Porque no existe la posibilidad de que otras personas lo realicen en su lugar, a menos que sea una ayuda específica, mínima, algo muy chiquitín, ¿ya? Pero en casos excepcionales donde un familiar directo podría colaborar de manera secundaria, pero con algo muy mínimo. Y no solamente lo veamos por un tema laboral, sino también por un tema de protección de datos, porque las empresas nos delegan mucha información en algunos casos privilegiada. Entonces, lo ideal es cuidar esa información. No por cuidar a la empresa, sino por cuidar
lo que nos otorgan a través del contrato de trabajo, que también es una obligación de nosotros. Entonces, hagamos lo correcto, ¿ya? Entonces, ya básicamente hablando de prestación personal, eso era. Luego pasando a la remuneración, que evidentemente todos sabemos qué es la remuneración, porque a todos nos encanta, como les dije, que los paguen. A no ser que a uno no le gusta que le paguen, y ya es un tema de conversación psicológica. Pero la remuneración es el pago total que el trabajador recibe a cambio de sus servicios. Puede ser en dinero, puede ser en especie. Ya en especie no me refiero nada más y nada menos que alimentos. No vayan a pensar mal, por favor. Puede ser en dinero o en especie y puede tener cualquier nombre o cualquier forma, siempre que sea de libre disposición del trabajador. ¿Ok? Por ejemplo, la naturaleza remunerativa de los beneficios en especie. Ya, para que no se queden con la duda. Cualquier cantidad de dinero o bienes entregados como alimentación principal, que en algunos casos se da, no en todos, ¿ya? Desayuno, almuerzo, cena, refrigerio, dependiendo del sector donde te encuentres, tiene naturaleza remunerativa si se le da directamente al trabajador, o sea, si se considera parte de su salario. Entonces, ¿el empleador está obligado a pagar al trabajador una contraprestación por un servicio? Sí. En un contrato laboral, la remuneración es esencial. El trabajo debe ser oneroso, no puede ser gratuito. Ya no se trabaja ad honorem, eso no se hace eso. Existen voluntariados, ¿no? Pero esa es otra categoría. Entonces, el trabajo siempre es oneroso, siempre tiene que ser pagado, y tiene que ser pagado de acuerdo a las condiciones que nos establece la ley. ¿Ya? Eh, Subordinación. La subordinación es algo que ya hemos hablado, está acá definido de manera más extensa, pero ya lo hemos visto en algunas casaciones, en una casación que hemos revisado. Entonces, ¿qué es la subordinación? Entonces, implica que el trabajador preste sus servicios bajo dirección y control del empleador, ¿no? Entonces, esto significa que el empleador tiene facultades para, por ejemplo, establecer normas y reglamentos sobre cómo se deben realizar las labores, dar órdenes sobre cómo ejecutar el trabajo, sancionar disciplinariamente al trabajador en caso de infracciones y cumplimiento de sus funciones, obligaciones, dentro de los límites de la razonabilidad, que sea, digamos, algo que no sea imperativamente ilegal, sino que pueda racionalizarse y pueda decir que sí, tal vez una medida disciplinaria que puede ser adecuada se tome en cuenta para sancionar, ¿ok? Dentro de la subordinación. Entonces, esas son las facultades que tiene el empleador, o mejor dicho, claro, las facultades que tiene el empleador, no los veo, no sé por qué. Entonces, el empleador puede modificar aspectos laborales, sí, puede modificarlos, ¿ok? Puede modificar los turnos, puede modificar los días y las horas de trabajo, puede modificar la forma y la modalidad en la que el trabajador realiza sus funciones. Estas modificaciones deben basarse en criterios de razonabilidad, ¿ok? Y responder a las necesidades del centro de trabajo. Entonces, para terminar este punto, la subordinación es el elemento determinante que define la existencia de una relación laboral y es lo que diferencia un contrato de trabajo de un contrato civil de locación de servicios. No, por ejemplo, donde no hay control directo es en la locación de servicios, ni poder mucho menos disciplinario del empleador sobre la forma en la que se presta el servicio, porque es solamente un servicio en específico que tiene que realizarse y no hay subordinación. Entonces, en el caso que vimos anteriormente, pues evidentemente, según lo que nos decía la materia, o sea, había un contrato civil, sí, se realizó un contrato de locación de servicios a través de esa modalidad, se giraban hasta recibos por honorarios, pero lo que nos dice la práctica es que no era un contrato civil, ¿ok? Era un contrato laboral. Entonces, bajo esos elementos, que muy bien los hemos visto juntos, hay que tener en cuenta que los elementos de contrato de trabajo son muy importantes. ¿Y por qué son importantes? En primer lugar, para evitar desnaturalizaciones. Porque las desnaturalizaciones son hechas, en algunos casos, por el no conocimiento de la norma, ¿ya? Pero en otros casos, por la viveza de los empleadores. Sí, sinceramente es así.
O sea, por la divisa de los empleadores, tratar de enfrascar modalidades de trabajo para no pagar algún tipo de beneficio social o para no pagar algún tipo de beneficio remunerativo y esconden el objetivo directo del contrato o el objetivo realmente necesario que se necesiten ese puesto de trabajo. Entonces, es importante que sepamos por qué son importantes los elementos del contrato de trabajo. Como les he dicho, yo he querido graficarlo de forma muy amena, más que yo sé que ha sido un poco pesado el tema de los conceptos de las excepciones. Sin embargo, sí es importante que ustedes sepan estos datos porque, como les digo, eso nos funciona para la vida, no solamente para los temas profesionales, que también yo sé que están aquí por temas profesionales, pero es importante que todos sepamos y todos estemos interiorizados de la información porque nos va a servir en algún momento para nuestra vida, ¿ya? Entonces, de todo lo que hemos visto, de todo lo que hemos revisado en esta charla, en este curso que les he dado sobre introducción laboral y un poquito de introducción a la contratación laboral, la conclusión es sencilla. Ya, para mí el derecho laboral es mucho más allá, va mucho más allá que un simple derecho que protege las relaciones entre los trabajadores y los empleadores. El derecho laboral siempre va a estar presente en nuestras vidas porque las relaciones entre personas y entre empresas nunca se van a acabar. Ya, yo sé que la inteligencia artificial y otras formas de generación de automatización y eficiencia de, no sé, de operaciones y de procesos han llegado para, en algunos casos, identificar mejoras y cerrar tal vez algunos puestos de trabajo, porque no les voy a decir que no han habido empresas en las cuales el puesto se ha reformulado para, no sé, implementar alguna automatización y que ya no se necesite el puesto. Sin embargo, lo que nos enseña un poco esto es que nosotros somos personas, ¿ya? Y las personas cambian, las personas mutan y la sociedad también cambia a través de nuevos conceptos y definiciones que pasan y van avanzando en la sociedad. Entonces, el derecho laboral es fundamental, sí, es fundamental, como bien dice la presentación, para garantizar derechos y protecciones de los trabajadores y sobre todo para equilibrar un poco esa relación eh, que se tienen a veces con algunos empleadores tóxicas, no lo sé, ¿ya? Pero, digamos, el derecho laboral es más que un conjunto de normas. Es un pilar que sostiene la dignidad, el respeto, el equilibrio en el mundo del trabajo. Nuestra responsabilidad, no sé si aquí todos son abogados o abogadas, o son estudiantes o están en pro de, nuestra responsabilidad va más allá de aplicar leyes, porque el abogado convencional laboralista es aquel que se iba solamente a la norma y veía lo que estaba en la norma y ya está. Pero ahora los procesos son diferentes, hay nuevas tendencias en el mercado y yo sí les recomiendo mucho que averigüen esas tendencias. Si quieren en alguna clasecita lo podemos ver chiquito si les interesa, ¿no? Algunas tendencias laborales, por ejemplo, que puede que sean importantes porque el derecho laboral no es solamente, o mejor dicho, el derecho laboral no solamente parte desde que tienes un contrato de trabajo, parte desde que estás buscando trabajo, ¿no? Entonces, es importante y fundamental que nosotros entendamos que el derecho laboral está para protegernos, pero también nos ayuda un poco a entender qué cosa es lo que busca el mercado. Porque yo he aprendido mucho dictando charlas de empleabilidad y he encontrado que muchas personas piensan que sus, digamos, derechos empiezan cuando tienen un contrato de trabajo. Pero la verdad es que no es así. Nuestros derechos empiezan desde que entramos a un proceso de selección. Entramos a un proceso de selección y estamos postulando un trabajo, ¿no? Entonces, sí, es muy importante que sepamos esto, que sepamos las tendencias, que estemos al día con las noticias, tal vez no al día al 100%, pero sí tratar de mantenernos actualizados, como digo ahí, y aplicar diligentemente los principios, ¿no? Y encontrarle un punto en el cual sea creativo e innovador, encontrar el porqué del derecho laboral. Porque el derecho laboral no es solamente aplicación de normas laborales, contratos y ya está, no, vamos allá.
O sea, es relacionamiento entre personas y empresas y eso siempre va a existir, ¿ok? Siempre va a existir. Entonces, justamente nuestro deber es proteger, sí, los derechos fundamentales de los trabajadores, promover una justicia, digamos, en cada relación laboral y tratar de fortalecer el bienestar en nuestra sociedad, pero es un proceso. Ya es un proceso que solo a través de nuestro compromiso con nuestros valores podemos construir un futuro donde los empleadores y los empleados crezcan juntos, donde se impulsen movimientos por la equidad, porque ya no hayan tantas brechas salariales entre hombres y mujeres, el respeto mutuo y sobre todo que existan cada vez menos casos de desnaturalización de contratos, casos en los que existen despidos arbitrarios, no porque la idea es justamente ir proyectando un poco las tendencias de otros países para traerlas aquí y tratar de que sea lo menos engorroso posible tratar el derecho laboral. Porque el derecho laboral es muy lindo, pero también muta mucho, demasiado. Es muy mutable y justamente muta mucho porque trata de personas y las personas mutamos. Las sociedades cambian, nos actualizamos y necesitamos otras cosas. Entonces, espero que les haya gustado el tema. Yo sé que puede ser un poco engorroso tal vez el tema de las definiciones. Como les digo, yo siempre estoy dispuesta aquí a darles una mano, apoyarlos. Y si tienen alguna pregunta, alguna consulta en este momento, con mucho gusto. Y si no, porque yo sé que son las 9:53, Dios mío. Y sí, todos tenemos ganas de dormir. Entonces, espero que les haya sido útil y cualquier cosita, ahí tienen mi perfil y me pueden preguntar con mucho gusto y yo los voy a poder ayudar. ¿Ya? Entonces ahí te doy el paso. Si es que estás por ahí, Yasmín, y si no, cierro. Sí, doctora, muchísimas gracias por la excelente exposición del día de hoy. Igualmente a todas las personas que nos están acompañando hasta este horario, ¿no? Y es un poquito tarde. El día de mañana continuamos con la sesión número 2. Igualmente recordarles que hasta el día de hoy todavía tienen la opción para poder certificarse de manera opcional. Bueno, nada, agradecerles nuevamente y que tengan buenas noches hasta el día de mañana. Gracias. Chau.